Hola, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Les saluda por acá su profesor Cristian. Ya estamos en el ecuador del semestre y por eso vamos a hablar de la unidad número 3 y la unidad número 4. Es una unidad muy importante, es tal vez el filtro del semestre en lo que corresponde a nuestra carrera. A muchos se les hace la más compleja, la más difícil, pero estoy seguro que ustedes lo van a entender. ¿Y de qué se trata? Bueno, se tratan de las reglas gramaticales y sintácticas de acentuación y tildación. Vamos a ello. Lo primero que tienes que saber es la diferencia entre acento y tilde. Acento es la fuerza de voz que llevan todas las palabras del mundo. Absolutamente todas, así sean inventadas, nombres propios e incluso de cualquier idioma. Cualquier palabra inimaginable lleva fuerza de voz en alguna de sus sílabas. Es la sílaba que más impacta, la que da más semántica a la palabra y la que puede crear mejor su función comunicativa. Ahora bien, si bien es cierto que todas las palabras del mundo tienen acento, tilde solo tienen algunas. Por tilde conocemos la famosa rayita o guión prosódico que ustedes le imponen a alguna de las sílabas. ¿Y a cuáles palabras debemos agregar tilde? Bueno, esto lo vamos a descubrir gracias a la clasificación de las palabras según su acentuación. Es decir, que cuando ustedes tengan que colocarle la rayita a una palabra, no van a decir colócale el acento, profe, colócale el acento, amigo, colócale el acento, mamá, papá, colóquenle el acento. No se llama acento, se llama tilde. Son dos cosas muy diferentes. Acento es la fuerza de voz que la llevan todas las palabras y tilde son solamente esas palabras que según las reglas gramaticales le vamos a imponer el guión. Vamos a ello. Según la clasificación de las palabras, de acuerdo a su acentuación a tildación, las clasificamos en 4 categorías que seguramente ustedes la habrán escuchado desde hace mucho tiempo. Palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas. ¿Cuáles son las agudas? Bueno, son aquellas cuyo acento, es decir, fuerza de voz, recae en la última sílaba. Llevan tilde únicamente si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, balón, correr, campeón, motor, presión, transmisión, estrés, razón, comprensión. En este caso trabajemos la palabra balón. Por ejemplo, tiene la fuerza de voz en lón. Balón está constituida por 2 sílabas. Balón. Su fuerza de voz es el lón, porque yo digo balón. Si la llevara en ba, entonces yo diría balón. Pero no es así, suena muy raro, ¿no? Evidentemente esa no es la pronunciación correcta, certificando que la palabra lleva la fuerza de voz en la sílaba lón, es decir, en la última sílaba, la convierte automáticamente en una palabra aguda. Ahora bien, puede ser perfectamente una palabra aguda según su acentuación, pero no llevar tilde. Recuerda, acento llevan todas las palabras y tilde solo algunas. En el caso de las palabras agudas, llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Volvamos a balón. Balón termina en N, cumple con la regla gramatical de las agudas, por lo cual ponemos la tilde en su respectiva vocal. Lo mismo hacemos con campeón, con transmisión, con información, etc. Sin embargo, tenemos otras palabras por allí como correr y motor que no llevan tilde. Efectivamente no llevan tilde porque terminan en R y porque no cumplen esa regla gramatical que nos dice las agudas que tienen que terminar en NS o vocal para agregarles el guión. Sin embargo, a pesar de que no llevan tilde, siguen siendo agudas porque su fuerza de voz recae en la última sílaba. Por su parte, las palabras graves son todas aquellas que llevan la fuerza de voz, es decir, su sílaba tónica, en la penúltima sílaba, penúltima, y llevan tilde únicamente si no terminan en N, S o vocal, es decir, todo lo contrario a la regla de las agudas, si no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, palabras tan comunes como lápiz, árbol, fácil, débil, cárcel, azúcar, ángel, cráter, móvil, tórax. Hablemos de la palabra cárcel. Cárcel está compuesta por 2 sílabas. Cárcel. Cel viene siendo nuestra última sílaba. No decimos cárcel, porque si fuera cárcel, entonces tendríamos la fuerza de voz en cel y eso la convertiría en una palabra aguda. Sin embargo, hacemos la fuerza de voz en cárcel y allí en cárcel, automáticamente yo ejerciéndole la fuerza de voz allí, la estamos convirtiendo en una palabra grave. Sabiendo que es una palabra grave, vamos a ver si se tilda o no se tilda. La regla nos dice que se tilda únicamente si no termina en N, S o vocal. Cárcel termina en L, automáticamente la tildo. Sin embargo, recuerden que también puede ser una palabra grave que no específicamente lleve tilde. Por ejemplo, perro, gato, ventana, puerta, flor, sol, mesa, silla, libro. Todas esas palabras llevan la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Siguen siendo graves sin llevar tilde.
Palabras esdrújulas son aquellas que llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Cuándo se tildan? Se tildan absolutamente todas sin excepción. Por ejemplo, teléfono, pájaro, murciélago, óptimo, cámara, fábrica, científico, física, matemática, química y así un sinfín de palabras. Vamos a ver la palabra teléfono. Teléfono. Es una palabra de 4 sílabas. Si llevara la fuerza de voz en T, diríamos teléfono. Si llevara la fuerza de voz en le, decimos teléfono. Si llevara la fuerza de voz en fo, diríamos teléfono. Y si llevara la fuerza de voz en no, diríamos teléfono. ¿Cuál es la palabra correcta? Bueno, teléfono. Lleva la fuerza de voz, el acento en la antepenúltima sílaba, en le. ¿Cuándo se tildan? Si llevan acento en la antepenúltima sílaba, esto automáticamente la convierte en una palabra esdrújula y dice que las esdrújulas se tildan todas sin excepción. Por ende, automáticamente yo voy a tildar la palabra teléfono y así con todas las demás. Palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son las más fáciles de identificar porque son palabras compuestas y que son extremadamente largas. Siempre llevan tilde sin excepción y su acento siempre está antes de la antepenúltima sílaba. Recuerden, aguda, última, grave, penúltima, esdrújula, antepenúltima y si está en una posición antes de la antepenúltima, por ejemplo, la transantepenúltima, entonces automáticamente es una palabra sobre esdrújula. Por ejemplo, rápidamente, fácilmente. Analicemos en rápidamente. Rápidamente. Lleva la fuerza de voz en ra. Rápidamente. Exactamente, en ra. En la transantepenúltima sílaba. Esto automáticamente la convierte en una palabra sobre esdrújula. ¿Y qué me dice la regla de las sobresdrújulas? Que las voy a tildar todas sin excepción. Así que automáticamente las tildo. Prácticamente todas las palabras que terminan en mente pues van tildadas. Técnicamente, específicamente, prácticamente, teóricamente, etc. Apuesto que en sus últimos años de bachillerato, bueno, mejor dicho, en sus primeros años de bachillerato, ustedes tienen problemas con algo que se llamaba diptongo. ¿Qué son diptongos? Bueno, es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Si nos encontramos con un diptongo, la tilde se coloca según las reglas generales de la acentuación. Por ejemplo, si estamos hablando en la esfera del deporte, el aire, ahí tenemos un diptongo, la A más la I, pero no le voy a colocar ninguna tildación porque son dos vocales que van unidas en la misma sílaba, no se separa. Yo no digo aire, digo aire. Son dos sílabas. De la misma manera, estadio, triunfo, fluido, neumático, circuito, ansiedad, autoestima y consciente. Sin embargo, si encontramos que por tilde tengo que separar las vocales, pues entonces estamos ante la presencia de un hiato. ¿Qué es un hiato? Es la secuencia de dos vocales en sílabas diferentes. Se coloca en la vocal de la segunda sílaba si esa es la fuerza de voz o si esa lleva la sílaba tónica. Por ejemplo, baúl. Automáticamente sabemos que es de dos sílabas, las separamos porque la fuerza de voz la llevo en la segunda vocal, no en la primera. Por ende, la separo y esto automáticamente nos lo convierte al separar esas dos vocales en un hiato. De la misma manera, país, vehículo, energía, caída, psicología, empatía, teoría, etc. Actividad. Ahora bien, estimados estudiantes, la actividad de esta semana será la siguiente. A continuación, en este video ustedes observarán una serie de frases distribuidas por cada carrera. Cada uno de ustedes, de manera individual, deberá seleccionar una frase por orden de llegada y analizar cada una de las palabras hasta escribirla correctamente. Dicho ejercicio deberá ser resuelto tanto en los comentarios de este video como en el foro de nuestra aula virtual. Por ejemplo, mi frase seleccionada es: el carro anda por la autopista. Empiezo a analizarlas en un borrador de escritura, en mi cuaderno, en mi casa, tranquilamente, según las reglas de la gramática, cada una de las palabras de la frase. Al final, llego a la conclusión de que él es una palabra aguda y no se tilda. Carro es una palabra grave y no se tilda. Anda es una palabra grave y no se tilda. Por es una palabra aguda y no se tilda. Y autopista es una palabra grave y no se tilda. Por ende, la frase correctamente escrita queda igual: el carro anda por la autopista. Al resolver automáticamente este ejercicio, cada uno de ustedes, estará ganando 20 puntos del segundo parcial, que está sobre 100. En la actividad de la próxima semana evaluaremos los siguientes 80. Si llevan hiato o diptongo en sus frases, entonces deben especificarlo. Como en el caso de autopista, palabra grave, no se tilda, lleva diptongo en au.
Y es importante que antes de la oración seleccionada mencionen sus datos, nombres completos, apellidos completos y la carrera a la que pertenecen. Deben hacerlo tanto aquí en el comentario del video como en el foro del aula virtual. Lo que debe aparecer en el comentario de YouTube y lo que debe aparecer en la respuesta del foro del aula virtual es sus nombres, cédula, carrera y a continuación la frase elegida, el análisis de cada una de esas palabras y al final la frase correctamente escrita así tal cual como lo mostramos en esta diapositiva. Cualquier duda me pueden escribir directamente a nuestro grupo de Telegram y también pueden dejar sus comentarios por acá. Saludos. Ingeniería. Recuerden, chicos, que hay frases suficientes para todos, que ninguno puede repetir ninguna frase y que algunas de estas frases pueden contener algunos errores ortográficos y gramaticales, porque la idea es que ustedes los corrijan, así que observen y analicen muy bien. Cada uno debe tener una frase distinta. ¿Quiénes tendrán prioridad? Pues evidentemente los que primeros comenten en el video de YouTube y los primeros que comenten en el foro del aula virtual. Ahí ustedes van a poder ir viendo públicamente quién hizo qué frase correspondiente a su carrera. En la medida en que cada uno vaya llegando podrá seleccionar su frase. Si algún estudiante selecciona una respuesta que ya haya sido elegida por otro de sus compañeros, solo se tomará en cuenta a quien la haya publicado primero. Quien la publicó de segundo automáticamente será eliminado y no tendrá puntaje. Quedo atento a sus comentarios y reflexiones. Les habla el profe Cristian. Hasta la próxima.